Buenas noches tengan todos ustedes. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Soy su asesora virtual y pues estamos en la semana 3. Los puntos a tratar el día de hoy es la bienvenida, el objetivo, la dinámica de trabajo, actividades integradoras, foros. Cerramos esta presentación y pasamos al espacio de dudas o de preguntas y respuestas. Bien, el objetivo del día de hoy es brindar herramientas para la elaboración de las actividades de la semana 3, que nada más tenemos una actividad porque la otra actividad es el foro. El objetivo de la unidad 3 que nos corresponde trabajar en esta semana 3 es analizar textos literarios que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores que expresan tanto los autores con los personajes que ellos manejan en diferentes contextos. Ya vieron que ya analizamos contextos, ya sabemos a qué se refiere, ya sabemos que hay personajes principales, hay secundarios, en fin. Entonces vamos a seguir analizando textos para que podamos reflexionar sobre el entorno actual, o sea, lo que estamos viviendo ahorita. La dinámica de trabajo es muy sencilla. Nos comunicamos por correo electrónico, mensajería de plataforma, están los foros de Aprendiendo. Hay muy poca participación en el foro de Aprendiendo. Debiéramos de aprovechar este espacio para nuestras dudas. Yo estoy conectada a partir de las 8 de la noche y pues las tareas las calificamos en un lapso de 72 horas para que no se desesperen si no están calificadas. Empezamos con Aristófanes porque nos toca ver su obra de Las nubes. Nos dicen que es un comediógrafo griego. Era un ciudadano que estaba metido en la política, le gustaba la política, pero pues estaba en desacuerdo con la manera de que gobernaban los demócratas. Él era conservador, defendía lo tradicional, los mitos religiosos y pues si había alguna doctrina nueva filosófica, pues él se mostraba así como que resistente, ¿no? A esa filosofía. Por lo tanto, pues en sus obras, o especialmente en la obra de Las nubes, ustedes se van a dar cuenta de que él criticaba mucho a Sócrates, que ustedes saben que fue un gran filósofo. Decía él comentaba que Sócrates solamente era un demagogo y que nada más se dedicaba a inculcar en los jóvenes, pues, diversas cuestiones que no les eran de utilidad a estos muchachos, ¿no? Las obras de Aristófanes son 40 comedias, nos han llegado íntegras 11 y pues hay que aprovechar que tenemos a la parte de Las nubes en nuestras manos porque no lo vamos a leer todo, es bastante. No lo vamos a poder leer todo, pero pues sí, la parte que nos corresponde o que nos dice la prepa en línea, pues vamos a leerlo para que ustedes vean de qué se trata esto. Acuérdense que es una comedia. Bien. La actividad 5 se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Nos dice que tengo que leer la reseña de Las nubes, pero cuando yo lea la reseña de Las nubes, no quiere decir que me voy a quedar con esa reseña. Tengo que descargar la obra y leer las 22 primeras páginas, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Perdón. Vamos a irnos al documento descargable para que ustedes vean de qué se trata. Aquí está. Una cosa básica que siempre les pido es que le pongan una portada a su documento. Si se van aquí en la parte superior izquierda, dice insertar y ahí aparecen las diferentes portadas que ustedes le quieran poner a su trabajo, ponen sus datos generales. Esa es una presentación. Cuando yo entrego un trabajo sin portada, así, cuando yo lo abro aparece así, literatura clásica y no aparece ni de quién es, ni el nombre, ni nada. Entonces, si ustedes se acuerdan desde la secundaria, la primaria, pues los maestros siempre nos han dicho que lo primero que tenemos que hacer para un documento es poner nuestros datos generales. Es nuestra carta de presentación. Entonces, cuando yo esté en la universidad, que es el nivel que sigue de ustedes, el nivel superior, después de la prepa, pues no voy a entregar un trabajo nada más así, como está este. Tengo que ponerle mi presentación para que el maestro vea quién soy, qué trabajo es, de qué se trata. Entonces, por favor, les recomiendo una portada, que aunque no viene en la cuestión de la rúbrica, no te dice ahí que tenga portada el trabajo.
solamente trajo la cuestión cuando hicimos las diapositivas, ahí sí nos pedía que tuviera una presentación. Entonces, cuando yo no le pongo portada, pues pierde sentido mi trabajo. ¿De quién es? Aunque yo sé que si entro a Patricia, por ejemplo, pues el trabajo es de Patricia, ¿no? Pero pues la portada es parte de la presentación de ustedes. Bien, la actividad me dice en el punto 1 que tengo que hacer lo siguiente. Primero que nada, yo les recomiendo que descarguen este documento que yo les subí en el foro de novedades. Ustedes lo pueden descargar de la plataforma, pero les recomiendo que lo descarguen del foro de novedades, porque incluso en el foro de novedades ya trae esta portada. Y aquí en los puntos A, B, C, D y E, trae las precisiones para que ustedes se den cuenta qué es lo que van a hacer. Ejemplo, me dice aquí que yo lea las nubes de la página 1 a la 22. Si yo me voy a la plataforma, aquí en esta plataforma, aquí está la semana 3, aquí está la actividad. Déjeme que entre. A ver, permítame compartirles la pantalla. Aquí está la semana 3. Y aquí en esta semana 3, literatura clásica y situaciones actuales, aquí me va diciendo todo lo que tengo que hacer, que entregaré. Y aquí me dice en el punto 2, lee esta breve reseña. Le doy clic acá y me va a desplegar la reseña. Pero solamente la voy a leer porque lo que me va a servir para hacer mi actividad es lo que está en el punto 3. Dice, revisa con atención las páginas de la 1 a la 22, las nubes. Entonces yo le doy clic aquí y me va a desplegar las nubes. Aquí están las nubes. Entonces cuando me despliega las nubes, aquí hay una lista de personajes. Yo no voy a escribir esta lista de personajes. Tengo que leer desde aquí donde dice Stripsíades. Voy a empezar a leer desde aquí. Y los personajes que yo vaya localizando, por ejemplo, aquí ya tengo Stripsíades. Ah, es el número 1. ¿Quién más aparece? Entonces voy a contar 22 páginas. Cuando yo cuente 22 páginas, llego a... Aquí están otros personajes, por ejemplo, Fidípides. A ver... Si hay otro por acá, no hay. Voy buscando, aquí está un discípulo, es otro personaje. Solamente voy a agarrar los personajes que aparecen en 22 páginas. Entonces vamos a ver en dónde llegamos. Llegamos en el 500. Aquí hay unos numeritos del lado izquierdo. Me va a servir como referente para llegar a las 22 páginas que me piden. Aquí voy a llegar. Aquí donde dice el 540, aquí llega exactamente 22 páginas, ¿sí? Entonces, aquí en el 540, aquí termino. Entonces, de aquí para atrás o de adelante hacia acá, por ejemplo, este es un personaje, Corifeo, ¿sí? Y voy buscando aquí está Sócrates, aquí hay un coro. Todos esos son personajes, ¿sí? Entonces, solamente voy a señalar los personajes que están en las 22 páginas, no más ni menos. Porque si yo señalo los personajes que están desde el principio de la obra, entonces no me va a salir bien mi actividad, solamente los 22. Y entonces aquí me dice que yo escriba el argumento. ¿De qué se trata el argumento? Acuérdense ustedes que el argumento es la síntesis de la obra. Si a mí me están pidiendo que yo lea 22 páginas, entonces voy a hacer una síntesis de esas 22 páginas, no de la reseña. La reseña la voy a leer para que yo tenga una idea de qué se trata toda la obra. Pero en sí, voy a escribir el argumento de las 22 páginas nada más. ¿Hasta dónde llego? Hasta ahí me voy a quedar con mi argumento. ¿Quiénes son los personajes? Solamente voy a buscar los personajes que aparecen en las 22 páginas, que ya señalé algunos. Me dice aquí en el inciso C que yo describa los personajes. Voy a describir solamente a los personajes que puse aquí en el inciso B, los voy a describir acá. ¿Qué puedo poner? No, pues que si el personaje de Sócrates es muy inteligente, muy juicioso. ¿Qué pasa con el personaje de Stripsíades? No, pues este señor es muy gruñón, se enoja por todo.
¿Qué pasa con...? Entonces, ustedes van buscando las características que aparecen en las 22 páginas cuando me describen a estos personajes, es lo que voy a ir anotando aquí. Ya que yo termine, me voy al inciso D. Me dice aquí que yo busque situaciones graciosas o divertidas que haya en la historia. Acuérdense que es una comedia. Entonces hay muchas cuestiones divertidas. Voy a buscar la que más me llame la atención, la situación más graciosa. Lo copio, lo selecciono, copio y lo pego aquí y le pongo el número 1, ¿sí? Busco el número 2, lo selecciono, lo copio y lo pongo aquí. Le pongo el número 2. Entonces aquí, por ejemplo, yo les puse en el número 2, yo estaba asando un estómago para mis parientes, pero por descuido no lo rajé, entonces se fue hinchando y después de golpe explotó, llenándome de mierda los ojos y quemándome la cara. Ay, que me pareció gracioso. Ah, lo copio, lo pego. Entonces, por favor, 2, porque aquí dice situaciones, mínimo 2, máximo 3. Me voy al inciso E. Dice, ¿qué situaciones identifico en la historia que se presentan actualmente? Leo y busco alguna situación, lo copio y lo pego. Busco otra situación que yo identifique ahí que se presenta actualmente, lo copio y lo pego aquí, ¿sí? Son 2 situaciones. Ahora bien, en el punto número 2, voy a escribir un cuento. Me dice aquí que puede ser de 15 a 20 líneas. Solamente el cuento, solamente de las 22 páginas que leí, yo hice un argumento acá. De ese argumento que hice, me voy a basar para escribir mi cuento. ¿Por qué? Porque ese argumento que hice de las 22 páginas, o esa síntesis que hice, lo voy a adaptar al contexto actual. Y aquí les puse un ejemplo. Aquí ya les puse el ejemplo escrito. Pero aquí primero voy a ver, voy a reflexionar cómo sería Stripsíades actualmente, cómo sería Sócrates, qué les criticaría. Entonces tengo que mantener las características de personalidad de cada uno de los personajes. Si Stripsíades yo puse aquí en el inciso B que es enojón, entonces voy a seguir poniendo que Stripsíades es enojón. Si su hijo Fidípides, yo digo que se gastó el dinero de su papá y es un flojo, pues según va a seguir siendo un flojo y también se va a gastar el dinero de su papá Stripsíades. O sea, tengo que respetar las características de los personajes. Tengo que respetar el argumento. Acuérdense que el argumento es lo que puse en el inciso A, que es la síntesis de la obra. ¿Sí? Tengo que respetar los personajes. Si aquí puse 5 personajes, aquí en el inciso B y describir sus características, entonces aquí también voy a poner 5 personajes. Ahora bien, ¿qué se recomienda? Porque primero tengo que grabar un audio y subir la liga y después lo tengo que hacer por escrito. Yo les recomiendo que hagan un guión. Un guión es un escrito que me va a servir de referente. No es la obra en sí completa, no es el texto completo, pero sí yo voy a poner un guión donde voy a poner los personajes, qué es lo que más o menos va a decir cada personaje para que yo pueda hacer mi narración. Ya una vez que yo tenga mi guión y de qué se trata, por ejemplo, si Fidípides se gasta su dinero en comprar caballos, se gasta el dinero del papá, pues ahorita nadie compra caballos, ningún muchacho compra caballos, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero actualizar, voy a decir que Fidípides se fue a la Riviera y se gastó el dinero del papá con unos amigos. Entonces tengo que actualizar el argumento. Va a ser el mismo, pero con cuestiones actuales. Que en lugar de comprar caballos, se compró un Xbox, o en lugar de que Sócrates era un filósofo que tenía sus discípulos, no, Sócrates era maestro en una universidad y tenía sus alumnos, porque ahorita ya no hay tanto de eso de discípulos, pero hay alumnos y Sócrates puede ser un maestro de una universidad en lugar de que yo diga que estaba en el cabiladero, ¿sí? Entonces voy cambiando, voy actualizando el argumento sin que pierda la esencia. Tiene que ser lo mismo, la misma historia, la misma esencia, solamente voy a actualizar. Ya una vez que yo tenga mi guión y ya distribuí todo y de qué se va a tratar, lo que voy a poner, entonces cuento, hago la narración de manera oral, lo grabo y subo la liga. Ya que ya grabé mi narración, tengo mi guión y ya subí la liga a la nube y pego acá todo,
me voy al inciso E y lo voy a hacer por escrito. Yo les recomiendo que no hagan primero el escrito y después lo leen y suben el audio a la nube. No, primero hacen su guión, hacen su narración oral, lo graban, suben a la nube y pegan la liga. Porque entonces yo les recomiendo que escuchen su grabación. Cuando ustedes lo escuchen, entonces ya lo pueden hacer por escrito. Y lo que no les gustó de lo que escucharon en el audio, lo pueden reparar aquí en el inciso E. Puedo hacer mis cambios. Porque aquí en las preguntas de reflexión ya les dice qué tan difícil fue trasladar la historia, qué tan diferentes son las críticas sociales, podemos aprender mientras nos divertimos, qué diferencia encontraste entre contar tu cuenta en el audio y escribirlo. Entonces, si ustedes primero escriben y luego lo leen, no van a encontrar ninguna diferencia. Entonces, yo les recomiendo que hagan su guión, narren su cuento de manera oral, graben el audio, suban la liga y después lo escuchan. Y eso que no les gustó de lo que escucharon, hacen los cambios cuando lo hagan por escrito. Pueden hacer ajustes. Eso es válido, hacer los ajustes y el escrito me debe de quedar mejor. Ya con ello respondo estas preguntas y ya termino mi actividad. Aquí al final siempre les pido fuentes de consulta. En las fuentes de consulta, ustedes incluso en el foro de novedades, les subí recursos. Y los recursos que les subo ahí ya tienen un estilo. Algunas veces les pongo el estilo de Prepa en línea o algunas veces les pongo APA. Entonces, si utilizaron algún recurso que yo les subí en el foro de novedades, pueden copiar y pegar el recurso y lo ponen aquí en fuentes de consulta. ¿Sí? Bueno, con esto concluimos esta actividad y nos pasamos a ver qué son las formas emergentes de literatura. Me dice que es una fusión de movimientos literarios como el romanticismo, el realismo, para crear textos adaptados a la cultura actual. Yo les traigo un video, no es mucho, es muy pequeño, de 1 minuto, no todo, yo les voy a mostrar una parte solamente. Déjenme checar, a ver si está por acá. A ver, déjame ver, aquí está. Vamos a ver. Ok. Para que ustedes escuchen y nos va a servir para la semana 4 porque nos habla un poquito sobre historieta. En este video abordaremos las distintas formas de literatura emergente que existen en la actualidad. Comenzaremos con la historieta, que es una serie de dibujos acompañados de texto y a veces solo de imágenes. Generalmente tienen un protagonista en torno al cual giran las historias. La historieta está conformada por las viñetas, que son los recuadros en los que se representa la acción, la ilustración, que es la representación de la realidad imaginada, las onomatopeyas. Estas se Si se dan cuenta, aquí ya nos empieza a hablar de la historieta y nos puede servir esto para la cuestión del proyecto integrador. Nos puede servir este video. Yo se los puse en especial para que vean, aquí, por ejemplo, aquí están las literaturas emergentes, que está la historieta, el cómic, el fan fiction, poesía digital, acción poética. Entonces, todo eso se le llama literatura emergente porque es lo que hay actualmente y tiene como base igual lo que es la tecnología, los medios tecnológicos de la información, y con base en ello nos dice aquí que estas literaturas emergentes son textos que inician su aparición en la escena literaria alternativa. Nos dice que aparece desde mediados de los 80, no es nada nuevo. Pero con ello nos vamos a ir entonces a la actividad 6, que es literatura actual y experiencias estéticas. Aquí, esta actividad 6 es un foro. Tengo que tener 5 participaciones para que yo pueda tener una buena evaluación.
En mi primera aportación, pues voy a describir qué es una experiencia estética con mis palabras. Puedo consultar alguna fuente, pero tengo que ponerle al final qué fuente consulté. Yo ya vi que han estado participando, me da mucho gusto que estamos en lo correcto. En mi segunda participación, voy a comentar si considero los siguientes sitios, que es acción poética y zona negativa, si es literatura. Para que yo pueda contestar esto, me puedo reforzar un poquito de la semana 1, cuando vimos qué es literatura, qué es el arte, bla, 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 acuérdense. Entonces, nos podemos ir a la semana 1 para que yo pueda argumentar por qué digo si sí o no es literatura cualquiera de estos dos sitios. En mi tercera participación, voy a poner si es posible que yo tenga alguna experiencia estética. Como en el punto 1 ya puse que es experiencia estética, pues como ya sé qué es, pues voy a ver si es posible que yo tenga estas experiencias estéticas con las obras que se publican mediante el uso de la tecnología. En mi cuarta participación voy a opinar sobre lo que opina a alguna aportación de un compañero. Y en el último voy a responder el planteamiento si se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Acuérdense que ya vimos que la historieta, el cómic, bla, 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 son formas emergentes de literatura. Entonces, ¿puedo o no puedo vivir experiencia estética a partir de estas formas emergentes de literatura? Si pongo que sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Tengo que justificar mi respuesta. Aquí les puse unas ligas de expresión estética. Aquí les puse la liga para que ustedes tengan la definición para la primera aportación. Aquí les puse lo que es la expresión y la dimensión estética como conexión entre la actividad física y la actividad plástica. Aquí está la liga igual, para que ustedes puedan ir haciendo el comparativo de esas experiencias estéticas, cómo las podemos vivir para que tengamos éxito en esta actividad 6. Yo les pido, por favor, que en esta última contribución 5, que además de responder la pregunta si se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura, al final yo ponga conclusión y ponga cuál es mi conclusión de este foro. Porque en la rúbrica viene si ustedes pusieron algunas conclusiones. Entonces, para que no queden fuera de la rúbrica de lo que se les debe de calificar, por favor les recomiendo que en la última participación, que es la 5, ponen después de responder su pregunta de justificar, ponen conclusión, lo pueden poner con negritas para que se resalte y yo vea que ya ustedes ya están concluyendo lo que es este foro, que es la actividad 6. Bien, con esto pasamos a los foros de novedades, que es donde ustedes tienen que estar pendientes de los avisos, de descargar los recursos. Yo les subí ahí la actividad 5, por favor descárguenlo, les va a servir. El foro de aprendiendo, que ya vi que han estado respondiendo, yo les pido que aprovechemos este foro para que podamos disipar nuestras dudas. Y pues muy importante en esta semana 3, les piden opinar sobre el asesor virtual y el tutor. Tienen que realizar sus ejercicios y tienen que realizar su actividad socioemocional que corresponde a esta semana. Ya la actividad socioemocional pues lo ven con el tutor, pero su opinión sobre el asesor virtual y el tutor es muy importante para que nosotros podamos mejorar el servicio que les estamos brindando a ustedes. Bien, pues yo les agradezco su atención y con esto nos pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Yo los escucho. Díganme ustedes en qué les puedo ayudar. ¿Alguna duda de todo lo que yo les acabo de decir? Está muy sencilla esta semana. Yo les explicaba desde la semana 1 que si logramos realizar las actividades al pie de la letra como nos los pide la plataforma, pues ya la semana 3 y la semana 4 es pan comido, es muy fácil. Indra, dígame en qué le puedo ayudar. Hola, buenas noches. Buenas. Yo tengo una duda respecto a la historia que tenemos que crear con los personajes. Por ejemplo, ahí usted mostró que tomamos como personaje el coro. ¿Eso también tiene que ir incluido o cómo lo podemos incluir? De preferencia, sí. Si ven ustedes que no les casa el coro, porque ya viste que el coro, pues, ahora sí que es el coro, válgase la redundancia. Si ven ustedes que no es posible que ustedes lo puedan incluir en su historia, no lo incluyan. Pero por lo menos incluyan a Sócrates, a Filipides, a Estripsíades, a los discípulos, porque tienen
cierta función en la historia. Y el coro, pues lo podemos omitir, no hay problema. Si ustedes lo pueden incrustar, de acuerdo. excelente. Pero si no lo pueden incrustar, pues no lo incrusten. Ok, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna duda más? Bueno, pues yo le recuerdo solamente que esta sesión queda grabada, que lo voy a subir al foro de novedades, que las veces que ustedes lo quieran ver, porque se les olvidó algo que yo les dije, pues lo pueden ver las veces que ustedes quieran, si tienen dudas, para que puedan tener éxito en sus actividades. Les recuerdo que descarguen la actividad del foro, la actividad 5, que tienen las precisiones, como les hice desde la semana 1, y eso les va a ayudar. Y si tienen dudas, en el foro de Aprendiendo, todos los días yo ingreso al foro de Aprendiendo, o mensajería de plataforma, o correo electrónico. Les pido por favor que revisen sus retroalimentaciones para que vayan corrigiendo su actividad. En la medida que corrijan, en esa medida, pues van a aprender muchísimo más. Y si tienen dudas en la retroalimentación, me pueden mandar un mensaje para que yo les explique por qué tienen tal o cual calificación también. ¿Ninguna duda entonces? Bueno, quiere decir que todo estuvo muy bien, muy claro. Pues yo les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo. Es un placer trabajar con ustedes. Nos estamos viendo en esta semana y pues estoy para apoyarlos. Buenas noches.